Revela el milagro divino en tu mañana. Salmo 112 para prosperidad y paz celestial. Hoy mismo en un rincón bendito de México, la pequeña comunidad de San Pedro parecía haber perdido la sonrisa del cielo. La sequía había secado sus campos y los corazones, una vez llenos de esperanza, palpitaban con ansiedad. Pero en medio de esta oscuridad, don José, un agricultor de 45 años con fe inquebrantable, se erguía como una columna de luz. Su amor por la palabra de Dios brillaba como el sol, y los salmos, especialmente el 112, resonaban en su alma como un canto celestial, prometiendo provisión y paz a quienes caminan en la rectitud. Cada domingo su voz reverberaba en la iglesia, un templo mágico rodeado de campos secos, donde las flores silvestres esperaban volver a florecer. A medida que los días se tornaban en semanas, la incertidumbre crecía como sombra en cada hogar. Los ojos de los niños, acostumbrados a la danza de los maíces dorados, ahora miraban al suelo agrietado con preocupación. Isabel, la esposa de José, la luz de su vida, comenzó a manifestar dudas. José exclamaba con lágrimas en los ojos: ¿de qué sirve orar si Dios no nos escucha? La tensión se apoderó del hogar, y la fe de don José comenzó a tambalear ante la tormenta de incredulidad que amenazaba a su familia. Sin embargo, él sabía que la oración debía ser su refugio, y que el Salmo 112 sería su ancla. Mientras el pueblo debatía entre la angustia y la esperanza, José tomó la decisión de unir a su comunidad en una vigilia de oración. «Clamemos a San Isidro, el protector de los agricultores», gritó, mientras el murmullo de esperanza comenzó a florecer entre sus vecinos. La noche de oración se convirtió en un momento trascendental, lleno de fervientes rezos, pero al mismo tiempo envuelto en temores. Isabel, resistente a la fe, permanecía al margen, sus dudas como espinas que atravesaban el corazón de José. Una mañana, durante un momento de meditación profunda en el Salmo, se sintió tocado por el poder del Espíritu Santo. ¿Puede la fe cambiarlo todo?, se preguntó con una paz inexplicable llenando su ser. En un destello de revelación, entendió que la unidad de la comunidad y su devoción eran el clave para abrir los cielos. Pero la incredulidad de Isabel seguía siendo una sombra implacable, desafiando su esperanza. Una semana después de aquella vigilia, el cielo continuaba mostrando su indiferencia. Sin embargo, José decidió seguir creyendo. Era un día cualquiera cuando una oscura tormenta comenzó a gestarse en el horizonte. Los corazones de la comunidad se llenaron de expectativa y temor. Isabel observaba, temerosa, cómo caían las primeras gotas del cielo, y su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. De repente un torrente de agua comenzó a caer del cielo, y la comunidad se unió en un clamor de alegría y gratitud. Totalmente empapados con lágrimas de felicidad, levantaron sus manos a San Isidro, dando gracias por el milagro de la lluvia. Pero al mirar a Isabel, José sintió la lucha interna que aún la atormentaba. ¿Podría esta lluvia no solo dar vida a la tierra, sino también alimentar su fe y transformar su hogar? La pregunta resonó en el aire y con cada gota que caía, un nuevo capítulo de fe comenzaba a escribirse en sus corazones. La lluvia había caído como un manto de gracia, lavando las sequedades de la tierra y también de los corazones. Las sonrisas regresaron a los rostros de los habitantes de San Pedro, el aire estaba impregnado de esperanza renovada. Sin embargo, en el hogar de José e Isabel, las cosas no eran tan simples. La lluvia, mientras que brindaba alivio a la comunidad, provocaba un torrente de emociones en el corazón de Isabel. José observaba a su esposa, que aún miraba por la ventana con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de alegría. ¿Por qué sigues dudando?, le preguntó con ternura. Mira lo que Dios ha hecho. Isabel se volvió hacia él y su mirada, llena de confusión, lo atravesó como un rayo. No puedo evitarlo, José. Veo la lluvia, pero siento que es solo un milagro temporal. ¿Qué pasará mañana? El agricultor suspiró con el pecho lleno de compasión. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos, le respondió, mientras cierre su mano sobre la de ella. ¿No sientes la maravillosa paz que viene con este milagro? La tierra florecerá, y así florecerá nuestra fe también.
Isabel intentaba encontrar consuelo en las palabras de su esposo, pero la batalla en su interior seguía vigente. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente y el olor a tierra mojada llenaba el aire, José sintió la necesidad de llevar a su esposa nuevamente a la iglesia. Vayamos a dar gracias a Dios por la lluvia, sugirió. Sé que juntos nuestra gratitud puede abrir las puertas a más bendiciones, dubitativa, pero sin querer desanimar a José, Isabel aceptó. Al llegar al templo, el murmullo de la comunidad resonó, lleno de agradecimientos y alabanzas. Las voces unidas se elevaron como un coro celestial, y un profundo sentido de unidad envolvía el edificio. Justo en ese instante, mientras las palabras de adoración fluían, un sentimiento de asombro comenzó a despertar en el corazón de Isabel. Comenzó a escuchar a sus vecinos compartiendo sus historias, relatos de milagros personales y transformaciones que solo podían ser explicadas por la mano de Dios. «¿Ves?», dijo José al ver la mirada curiosa de su esposa. «No estamos solos en esto. Dios está trabajando en todos nosotros». Isabel sintió un ligero temblor en su corazón, como si las paredes de su incredulidad se estuvieran desplomando. Esa noche, mientras se retiraban a casa, la lluvia continuaba cayendo, y con cada gota, Isabel se sintió más ligera. «Quizás, solo quizás, este es un nuevo comienzo», susurró. José sonrió sintiendo que su amor y su fe estaban volviendo a bailar juntos al ritmo de la gracia divina. Al llegar a casa, un destello de luz iluminó la habitación. Parecía como si el cielo estuviese sonriendo a través de la ventana. «Dios está aquí», exclamó José, abrazando a Isabel. «Qué hermoso es saber que nuestra fe puede mover montañas. Cierto, a veces nos enfrentamos a dudas, pero debemos recordar que Él nos guía a través de cada tormenta». Isabel sintió que la noche era más brillante. Pero con ese destello también llegó la pregunta que aún la perseguía: ¿y si es solo un destello? ¿Cómo puedo estar segura de que esto no es pasajero? Esa duda, aunque tenue, seguía dentro de ella como una espina. Mientras José se retiraba a orar, el viento susurraba afuera, llevando esa única pregunta al cielo, pero lo que ninguno de ellos sabía era que el verdadero milagro apenas comenzaba a gestarse. ¿Qué camino tomará Isabel para dejar atrás sus miedos y abrazar su fe en medio de lo desconocido? La mañana llegó con un resplandor que parecía recordar a todos que cada nuevo día es un regalo divino. Isabel despertó con el canto de las aves, un canto que retumbaba suavemente en su corazón. Se sentó en la cama, mirando a José, quien ya estaba en pie, su figura recortada contra la luz que se filtraba por la ventana. «Buenos días, amor», le dijo él con una sonrisa desbordante. «Hoy es otro día de bendiciones». Isabel sintió como las palabras de su esposo llevaban un eco de promesa. Sin embargo, la duda aún la acompañaba. «José», empezó, su voz un poco temblorosa. «¿Y si la lluvia ha sido solo un susurro de lo que Dios puede hacer, no un verdadero cambio en nosotros?» José se acercó colocando su mano sobre el hombro de Isabel. «Las dudas vendrán, pero también la fe puede crecer. Esta mañana es una oportunidad para ver todo desde otra mirada. ¿Qué tal si buscamos juntos el propósito de este cambio?» Afuera, el aire fresco olía a tierra húmeda y prometía un nuevo comienzo. José preparó un desayuno sencillo con tortillas recién hechas y un poco de café humeante. La calidez de la comida y la cercanía de su esposo llenaban a Isabel de un consuelo que podía tocar. Sin embargo, la inquietud seguía presente. Después de desayunar, José tomó la iniciativa. «¿Por qué no caminamos un rato? La tierra necesita que le demos gracias y nuestros corazones también». Isabel asintió un poco más animada. Así salieron juntos a la plaza del pueblo, rodeados de la magia que solo la naturaleza puede ofrecer. Al caminar, comenzaron a notar los pequeños brotes de flores que habían emergido de la tierra. Cada uno era un recordatorio de la generosidad de Dios. «Mira, Isabel», dijo José, señalando los nuevos brotes. «Así es nuestra fe. A veces dura periodos difíciles, pero siempre puede renacer». Isabel sonrió, sintiendo como la luz del sol se dibujaba en su piel. Sin embargo, el miedo seguía merodeando, como una sombra a su lado. «¿Qué tal si mañana la lluvia se detiene y todo regresa a ser como antes?», cuestionó, buscando una respuesta firme. «Eso depende de nosotros», respondió José con una confianza que vibraba en su voz. «Podemos aferrarnos a lo que Dios ya hizo. La fe es como una plantita, necesita cuidado, agua y tiempo para crecer. Nunca sabemos cuán grande será cuando florezca». Isabel, sintiendo un cambio en su interior,
decidió participar en el servicio comunitario de la tarde. A veces, ayudar a otros era el mejor modo de encontrar la propia sanación. Al llegar, vio a sus vecinos trabajar juntos, cavando, sembrando y compartiendo risas. La comunidad resplandecía, y el ambiente estaba lleno de un gozo que, aunque nunca había experimentado del todo, la invitaba a unirse. Mientras ayudaba, Isabel escuchó una historia conmovedora de doña Clara, quien había perdido casi todo pero aún mantenía una sonrisa en su rostro. Dios me ha sostenido en cada tempestad, dijo la anciana con voz firme. Hoy estoy aquí y cada día es una nueva oportunidad para alabarle. Isabel sintió como la fe de doña Clara encendía un fuego en su propia alma, sus manos, mientras plantaban semillas, se sentían llenas de propósito. La comunidad se reía y por primera vez en mucho tiempo, Isabel podía ver que la duda era parte del camino hacia algo más grande. Cuando la tarde comenzó a desvanecerse, una calma profunda la envolvió. Era como si entre las risas y las historias, sus miedos se estaban desvaneciendo. Cuando regresaron a casa, José tomó su mano y murmuró: «Hoy hemos visto la fe en acción». Isabel miró al cielo, que se teñía de colores cálidos, y por un instante, la duda se desvaneció. A lo lejos un rayo de luz atravesaba las nubes, y ella sintió que, quizás, era el mismo Dios brindándole una nueva oportunidad. La pregunta seguía en su mente, pero ahora se sentía diferente. ¿Qué pasará mañana?, pensó, y a pesar de la incertidumbre, su corazón vibraba con esperanza. Mientras se preparaban para dormir, Isabel sintió el deseo de buscar más respuestas en la palabra. Quizás había más amor y luz aguardando ser descubiertos. Pero nuevamente una chispa de inquietud la asaltó: ¿estaré lista para lo que está por llegar? La noche caía, pero el verdadero viaje de su fe apenas comenzaba. ¿Qué nuevas bendiciones alcanzarán a Isabel y José cuando den un paso más hacia la luz que se atisba en el horizonte? Isabel se despertó al amanecer, su corazón latiendo con una mezcla de diversión y expectativa. El día prometía ser especial. Después del anochecer lleno de inquietud, se sintió guiada a abrir la palabra. Las escrituras brillaban en su mente con un nuevo significado, como la luz que se filtraba a través de la ventana. Con la voz suave del viento danzando en el aire, ella leyó el Salmo 112, «Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera». Las palabras resonaron en su ser, como una melodía celestial que desperezaba cosas dormidas en su interior. «¿Y si el temor de Jehová es el primer paso hacia la fe completa?», pensó. Al mencionar a Jehová, recordó lo que había vivido en la comunidad el día anterior, y una sonrisa iluminó su rostro. José entró a la habitación, ocupándose de preparar el desayuno, cuando notó su brillo. «¿Qué descubres entre las páginas, mi amor?», preguntó, mientras revolvía unos huevos en la sartén. «Es un recordatorio», respondió Isabel, con la voz entrecortada de emoción. «Confiar en Dios trae bendiciones. Tal vez sea tiempo de dejar de lado mis dudas». José sonrió sintiendo que su esposa comenzaba a despertar a una fe audaz. Después de compartir un desayuno cálido y nutritivo, decidieron que sería un buen día para visitar a doña Clara. Su hogar, cada vez más iluminado por la esperanza, sería el lugar perfecto para compartirles algo de lo que habían aprendido. Una vez que se prepararon, tomados de la mano, caminaron hacia la pequeña casa de la anciana. La vecina los recibió con el brillo de una luz en sus ojos. «Qué alegría verlos», dijo mientras los abrazaba. Isabel sintió en su abrazo una conexión profunda, como si en esos momentos se entrelazaran las historias de sus vidas. Al sentarse, el aroma del café recién hecho llenó el espacio, creando un ambiente acogedor. Después de unos minutos de charla, Isabel sintió que debía compartir su descubrimiento. «Hoy leí algo que me habló mucho, doña Clara. Tal vez podríamos meditar juntas sobre ello». Los ojos de la anciana se iluminaron, llenos de sabiduría y sorpresa. «Por supuesto, querida. La palabra siempre tiene un poder en nuestras vidas. Cuéntame, ¿qué fue lo que el Señor te mostró?». Isabel compartió lo que había leído sobre el temor y la confianza en Dios, sintiendo como sus palabras creaban una atmósfera sagrada. «Eso es poderoso, Isabel», la animó doña Clara. «Cuando confiamos nos volvemos tierra fértil. Dios siembra sueños y nosotros solo debemos regar con nuestra fe». Esa frase penetró profundamente en el corazón de Isabel, reafirmando su decisión de dejar atrás el miedo. La tarde avanzó entre risas y reflexiones. José, observando la conexión entre Isabel y doña Clara, sintió que la comunidad que habían tejido era más fuerte de lo que imaginó. «Estamos todos juntos en esta caminata de fe», dijo, y al instante una paz envolvió la habitación.
al finalizar su visita, doña Clara entregó un pequeño presente a cada uno. Estas son semillas de amor. Plántalas en tu tierra y cuídalas bien. Verás cómo florecen. Mientras se despedían, Isabel sintió que ese gesto simbolizaba mucho más que un simple obsequio. Era una invitación a cultivar lo que el Señor había comenzado en su vida. Ya de regreso a casa, el atardecer pintaba el cielo con hermosos matices de naranja y rosa. Isabel fue consciente de que cada color reflejaba un milagro, cada chispazo de luz, una oportunidad. Cuando llegaron, miró a José y le dijo: «Hoy me siento diferente. Hay una acción en mi fe que quiero seguir». José la miró, sus ojos destilando amor y admiración. «Amor, este es solo el comienzo. Nuestro viaje apenas ha comenzado. Hoy puede ser el día en que todo cambie». La noche avanzó, y mientras Isabel se recostaba, su mente seguía desbordando inquietudes y esperanzas. ¿Hasta dónde nos llevará esta nueva fe? ¿Qué milagros veremos florecer?, se preguntó. Y aunque sus dudas no desaparecieron por completo, su corazón se llenó de un anhelo intenso por descubrir lo que el nuevo día podría deparar. Isabel despertó con el canto de los pájaros, como si el universo celebrara algo nuevo en ella. Aquella mañana tenía un aire especial, una especie de promesa, el tipo de promesa que solo se siente cuando uno está abierto a lo que Dios quiere revelarle. Se sentó en la cama, sintiendo esa energía vibrante, y comenzó a orar. «Señor», susurró con fervor, «quiero que me guíes en este camino que he decidido emprender. Estoy lista para recibir lo que tú tienes para mí». Esa disposición, esa entrega, la llenaba de paz. Su fe, antes dormida como semillas en invierno, empezaba a brotar. José, al ver que su esposa ya se había levantado, se unió a ella en oración. Sus voces se entrelazaban en un sonido dulce que llenaba el espacio con una hermosa melodía de adoración. Ya no había lugar para la duda, solo para la confianza. «Hoy diario», reflexionó Isabel mientras se preparaban, «haremos algo distinto. Iremos al mercado y hablaremos con las personas. Quiero compartir el amor de Dios de alguna forma. Tal vez, como doña Clara, pueda plantar semillas en otros corazones». El propósito resonaba dentro de ella como un tambor marcando el compás de una nueva canción. Una vez en el mercado, el sol brillaba con más fuerza que nunca. La gente paseaba, riendo y conversando. Isabel se sintió podría ser un faro de luz en medio de aquella multitud. Decidieron comenzar con un puesto de flores. El color y la fragancia ofrecían una sensación celestial. Justo al lado, una mujer mayor vendía frutas. Isabel se acercó y con una sonrisa le dijo: «Qué hermosas frutas tiene hoy. ¿Cómo está su día?». La mujer levantó la mirada, sorprendida por la calidez de Isabel. «No tan malo, querida. Pero los tiempos son difíciles». Fue como si un hilo invisible conectara sus corazones. «Me gustaría compartir algo que aprendí recientemente. A veces las dificultades pueden ser tiempos para crecer, para confiar en Dios. Él tiene un plan para cada uno de nosotros». A medida que Isabel hablaba, las palabras fluían con una fuerza que la sorprendía. La mujer asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «A veces necesito escuchar estas cosas». «Gracias, joven», Isabel sonrió, sintiendo que cada palabra lanzada al aire se convertía en una semilla de esperanza. Luego se encontró compartiendo la misma historia con varios otros comerciantes, creando un pequeño refugio de fe y esperanza con cada conversación. José la observaba, lleno de amor y orgullo por su valentía. Cuando regresaron a casa, el corazón de Isabel pulsaba con entusiasmo. «No puedo creer lo que sucedió hoy. Cada persona que conocí me llenaba más de lo que esperaba. Cada sonrisa, cada lágrima compartida, llevaban el amor de Dios. Hay algo poderoso en simplemente abrir nuestra boca y compartir». José tomó su mano y en ese momento el peso del mundo pareció levantarse. «Estamos justo donde necesitamos estar», afirmó. El cielo se oscurecía mientras Isabel reflexionaba sobre su día. No era solo un día cualquiera, había sentido el movimiento de Dios en cada rincón. Con su mente aún corría la historia de las semillas. ¿Te imaginas, José? Si estas pequeñas semillas florecen en los corazones de esas personas. ¿Qué poder tendría eso? El pensamiento ardió en su espíritu casi como una chispa de Baín. Día tras día, Isabel estaba comenzando a vislumbrar el propósito más grande del Creador, ese que supera cualquier expectativa humana. Todo parecía alinearse como las estrellas en una noche clara.
las dudas aún asomaban, como sombras en la penumbra, pero Isabel decidió que su fe sería más fuerte que cualquier temor. Estamos construyendo un camino hacia la luz, dijo en voz alta mientras se recostaba. Y mientras el sueño empezaba a abrazar sus pensamientos, su corazón latía con una desesperación dulce. ¿Qué hará Dios el próximo día? La noche avanzaba, pero el día siguiente prometía extraordinarios milagros. Isabel se despertó al amanecer, sintiendo una energía radical en su ser. Las primeras luces del sol entraban por la ventana, y con ellas, una nueva claridad en su alma. La idea de lo que había compartido en el mercado danzaba en su mente, como hojas meciéndose al viento. La promesa de ayer ya no era solo una ilusión, era una realidad en crecimiento. Hoy, la mañana le traía una ligera brisa que la envolvía, como si el mismo espíritu la abrazara y le dijera, sigue adelante. Se reunió con José para orar, y sus corazones parecían latiendo al mismo ritmo, como el eco de las olas en la orilla, marcando un compás eterno de adoración. Dios, hoy quiero abrir mis ojos a tus divinos milagros, pidió Isabel, sintiendo que cada palabra era un hilo que la conectaba aún más a su propósito. Por un momento, la habitación se tornó en un refugio lleno de amor y esperanza. Mientras se preparaban para salir, Isabel tomó un viejo salmo que guardaba con cariño. Al abrirlo, sus ojos se posaron en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Decidió que aquel sería su mantra del día. Quería ver cómo ese principio se desplegaría en su vida. El mercado esperaba con su bullicio habitual, pero hoy los ojos de Isabel se sentían diferentes. Cada rostro que pasaba era una oportunidad, cada interacción, una semilla por plantar. Se acercó al puesto de don Manuel, el pescador, cuya tristeza era evidente en su mirada. Don Manuel. Hoy parece que el sol está brillando solo para usted, le dijo con una sonrisa. El hombre la miró y a pesar de su rictus apagado, una chispa de curiosidad cruzó su rostro. No siempre es así, joven. Hay días oscuros en el mar. Isabel sintió el llamado a hablarle. A veces el mar nos enseña a ser pacientes. A confiar en que aunque las olas sean fuertes, hay un creador que cuida de nosotros. ¿Ha considerado que esos momentos difíciles son solo parte del viaje? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de don Manuel. Isabel, sintiendo el amor de Dios fluir a través de ella, oró en silencio por él, pidiendo al Señor que le diera paz. José se acercó, notando el momento conmovedor. Don Manuel, si hay algo que necesitamos recordar es que incluso en la tormenta, hay un propósito divino, agregó, mientras colocaba una mano amable en su hombro. A medida que continuaron su recorrido por el mercado, Isabel sutilmente convirtió cada conversación en un momento de fe. Y cada vez que compartía, su corazón se llenaba de la magia de la conexión humana. Había un poder en esas interacciones, una sensación de que las palabras se transformaban en abrazos invisibles, tocando las almas de quienes escuchaban. La jornada avanzó y, en cada semblante que conocía, comenzaba a ver pequeños destellos de esperanza. Las personas la buscaban, como si una luz las guiara hacia ella. Isabel sentía que estaba en el curso del río de la gracia, donde cada gota de fe se unía formando un torrente. Finalmente, a medida que regresaban a casa, una sensación de unidad la llenó. Miró a José, cuyos ojos reflejaban admiración. Esto es solo el comienzo, amor. Imagínate lo que Dios puede hacer si seguimos así. Cada acción, cada palabra serán parte del milagro, José asintió. Y tú, Isabel, eres parte de ese milagro. Nunca olvides que tu luz puede iluminar el camino de muchos. Esa noche, mientras se acomodaban para dormir, Isabel sintió que los misterios de Dios aún estaban guardados. ¿Qué mil maravillas revelaría el Señor mañana? La expectativa en su corazón estaba al rojo vivo, como una señal celestial que anunciaba algo grandioso. Con esa esperanza vibrante se sumió en un sueño profundo, sabiendo que la bendición de Dios en su vida estaba apenas empezando a desplegarse. El nuevo día amaneció con un brillo distinto. Isabel despertó nuevamente con el canto de los pájaros que parecían estallar de alegría en cada nota. Mientras se estiraba, su corazón latía con fuerza, lleno de una anticipación fresca y dulce. El Salmo 112 aún danzaba en su mente, y no pudo evitar repetirlo con voz suave. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Después de un rápido desayuno, Isabel y José se prepararon para salir. Hoy tenía la certeza de que su llamado era aún más fuerte, más claro. Las interacciones del día anterior habían dejado su huella en su ser, y la idea de compartir amor y luz con los demás la impulsaba.
mientras caminaban hacia el mercado, el cielo se pintaba de un azul profundo, casi como si Dios mismo hubiera decidido desplegar una manta de tranquilidad sobre su jornada. Isabel respiró hondo y sintió la paz al inundar su alma. Hoy será un día diferente, pensó, sintiendo que el espíritu se movía en ella. Al llegar, el mercado estaba animado, lleno de voces y risas. Sin embargo, Isabel no podía evitar sentir que había algo más en el aire, una promesa de transformación. Se acercó a algunos conocidos, pero fue su mirada atenta la que la guió hacia alguien más. Al final de una fila del puesto de verduras, se encontraba una mujer de rostro cansado, con un bebé en brazos. Su expresión era una mezcla de preocupación y agotamiento. Isabel, sintiendo un tirón en su corazón, se acercó. «Hola, hermana, ¿cómo te llamas?», preguntó con una suavidad que la sorprendió a sí misma. La mujer levantó la vista, desconcertada por la calidez de Isabel. «Me llamo Clara. Estoy aquí tratando de conseguir algo para comer, pero no sé cómo hacer que el dinero que tengo alcance». Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Clara, quiero que sepas que Dios se preocupa por ti y por tu bebé. No estás sola en esto», dijo, tomando su mano con ternura. «Permíteme ayudarte». No era solo el gesto de dar dinero, sino un llamado a la fe y esperanza compartida. Juntas eligieron las verduras y frutas más frescas. Isabel se involucró en cada elección, hablando de la abundancia divina y de cómo Dios siempre provee. Cuando culminaron, Clara parecía más ligera, como si una parte de su carga se hubiera aligerado. «Gracias. No solo por la comida, sino por escucharlo», dijo, y en sus ojos brillaba una pequeña chispa de esperanza. Isabel se sintió llena de gozo. En verdad, somos llamados a ser luz. Esto es solo un recordatorio de que lo que damos puede cambiar vidas. José observaba con admiración. Eso es amor. Has extendido tus manos y por medio de ti, Dios ha tocado su corazón. El día avanzó con encuentros similares, cada vez creando un círculo de besos y abrazos. Isabel se dio cuenta de que no solo estaba tocando vidas, sino que también la suya estaba siendo transformada. Las palabras de amor que compartía reverberaban dentro de ella, desde lo más profundo. Cuando el sol comenzó a descender, Isabel y José caminaron de regreso a casa. «Hoy sentimos a Dios en cada interacción», expresó él. «No hay mayor alegría que ver el impacto de una simple acción de bondad». Isabel sonrió, pero una inquietud nueva comenzó a surgir. «José, ¿será esto lo que Dios tiene para nosotros? ¿Hay más milagros esperando ser revelados?». Mientras llegaban a su hogar, ambos compartieron una palabra de oración, sintiendo la presencia de Dios envolviéndolos en la penumbra nocturna. El alma de Isabel latía con una mezcla de alegría y preguntas. Ella sabía que había mucho por descubrir. ¿Qué otros misterios aguardaban en el mañana? ¿Qué nuevas oportunidades de fe estaban preparadas para ser reveladas? La noche parecía un telón de fondo perfecto para la espera de esos momentos divinos, y así, el fuego de la expectativa ardía en su corazón, impulsándola hacia el siguiente capítulo de su travesía espiritual. ¿Estaba lista para lo que seguía? El tiempo lo diría. Isabel despertó la mañana siguiente con un renovado fervor. El sol asomaba tímidamente por la ventana, bañando su habitación en una luz dorada que parecía bailar al compás de un himno celestial. Mientras se levantaba, el Salmo 112 resonaba en su corazón, como un faro guiando su día. En verdad, el justo será recordado para siempre. Con cada paso hacia la cocina, Isabel sentía que el aire estaba cargado de la anticipación de algo grandioso. Se sentó a la mesa donde José ya la esperaba con una sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy, amor?», le preguntó observando el brillo en sus ojos. «A veces siento que estoy en la orilla de un gran descubrimiento, como si Dios estuviera a punto de revelarnos algo increíble», respondió Isabel. En ese instante la café humeante ante ella pareció adquirir un aroma aún más profundo, casi como si cada sorbo estuviera impregnado de las promesas divinas. Con el desayuno terminado, se dirigieron de nuevo al mercado. Mientras caminaban, Isabel se sentía impulsada por una energía celestial. La gente pasaba rápidamente, cada uno atrapado en su mundo, pero ella podía ver más allá. A través de cada rostro se escondían historias, dolores y esperanzas, y su corazón anhelaba tocar esas vidas. Hoy, el mercado parecía aún más vibrante, casi como si las frutas y verduras tuvieran un mensaje que compartir. No tardaron en llegar a un puesto lleno de color. Isabel se detuvo en seco, su mirada fija en un anciano que parecía perder la batalla contra el tiempo.
Su aspecto desgastado contaba que había luchado, pero su mirada era de una tristeza casi palpable. Sin pensarlo dos veces, Isabel se acercó y le sonrió. Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra hoy? La voz suave que utilizó parecía romper la muralla que lo aislaba. Hola, joven. Un poco cansado, pero aquí estoy solo, respondió el anciano, su tono lleno de melancolía. Usted no está solo, ¿lo sabe? Hay gente que se preocupa por usted, dijo Isabel sin soltar su mirada. Con cada palabra, sentía el amor de Dios fluir entre ellos. Permítame ayudarle, le gustaría elegir algunas frutas. Los ojos del anciano se iluminaron. No es necesario, pero si me acompaña un momento sería un placer. Juntos, empezaron a elegir las frutas. Mientras lo hacían, Isabel se atrevió a demostrarle cómo la bondad de Dios se manifiesta a través de pequeñas acciones. José, que observaba desde un costado, sintió un impulso fuerte en su corazón. No todos pueden ver lo que tú ves, amor. Estás haciendo más de lo que imaginas, le susurró con gratitud. Con cada sonrisa compartida, Isabel notó cómo su propia alma se llenaba de paz. El anciano, antes abatido, ahora hablaba con una alegría renovada, compartiendo historias de vida, de fe y de tiempos pasados. Cuando terminaron, Isabel no solo le había dado frutas, sino también dignidad y un recordatorio de que su vida aún contaba. Gracias, mujer generosa. Nunca olvidaré su amabilidad, dijo el anciano con lágrimas en los ojos. Isabel sintió que el amor de Dios brotaba como un río. Recuerde, Dios siempre está con usted, fue su respuesta, acompañada de un abrazo sincero. Mientras caminaban de regreso a casa, José tomó la mano de Isabel con firmeza. ¿Ves todo lo que está pasando? Este es el propósito, el camino que nos lleva a la gloria de Dios. Hoy hemos sido testigos de algo real. Isabel asintió con fuerza, pero una pregunta apareció en su mente una vez más. ¿Qué más podría estar esperando Dios para nosotros? Sus manos, aún entrelazadas, parecían palpitar con la emoción de nuevos comienzos. La noche anterior había sido solo una introducción, y sentía que aún había más por descubrir. La energía del día se desvanecía lentamente, y un aire de misterio envolvía todo lo que les rodeaba. Isabel sabía que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué más tendría Dios para ellos en este camino lleno de luz? ¿Acaso aún habría milagros por llegar? Con esa intriga ardiendo en su corazón, se preparaba para enfrentar lo desconocido y la respuesta vendría pronto. Isabel y José llegaron a casa con el corazón palpitante. La experiencia en el mercado aún danzaba en sus mentes, y el brillo en los ojos del anciano seguía iluminando su espíritu. No era solo un encuentro, era un eco del amor que Dios les daba cada día. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el cielo se tiñó de tonos naranjas y violetas. Isabel se sentó en su patio, mirando cómo las nubes parecían contar historias de esperanza. José se unió a ella, notando la calma que envolvía su atmósfera. ¿Sientes eso?, preguntó José, buscando en la mirada de Isabel la misma chispa que había experimentado en el mercado. Es como si el cielo estuviera susurrando promesas, respondió. De repente una brisa suave pasó, acompañada de un canto de aves. Era un recordatorio claro de que la creación misma proclamaba la grandeza de Dios. Isabel cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo como cada inhalación la llenaba de paz. Hoy ayudamos a un hombre a ver que no está solo, reflexionó Isabel. La vida puede ser difícil, pero nuestro propósito es ser canales de luz, y lo hemos hecho bien hoy. En ese momento, su mente se llenó de la palabra milagro. ¿Qué era un milagro, sino un acto de amor divino que rompía la rutina diaria? Recordaba que el anciano había mencionado su tristeza, como si las sombras del pasado se aferraran a su corazón. Isabel comprendió que su pequeño acto había sido un destello de Dios en medio de la oscuridad. Mira, amor, dijo José, rompiendo el silencio. Dios nos ha llamado a ser esperanza, a manifestar su amor en cada rincón. ¿Te imaginas lo que pasaría si todos hicieran lo mismo? La idea floreció en la mente de Isabel. Había tantas oportunidades para compartir, para alentar, para mostrar el amor de Dios. ¿Cuántos corazones desgastados podrían encontrar vida si solo se les ofreciera un pequeño gesto? Quizá esto sea solo el comienzo, dijo Isabel con una determinación renovada. Podríamos organizar algo en la comunidad, invitar a otros a ser parte de esta misión de amor. Hay tanto por hacer, la idea provocó un destello en los ojos de José. Esa es la dirección que debemos tomar.
Imagina cuántos otros milagros podríamos ver si todos nos unimos en esto, afirmó. Isabel comenzó a visualizar una reunión comunitaria llena de sonrisas, familias compartiendo historias, y un sentido de pertenencia renovado. Un lugar donde la desesperación se transformaría en esperanza. Dios está en este sueño, lo siento, murmuró con una emoción creciente, pero en su corazón, otra pregunta comenzaba a gestarse. No podía evitar preguntarse qué desafíos enfrentarían en este nuevo camino. La vida no siempre fue un camino recto, las tormentas aparecían sin aviso. ¿Tendrían la fortaleza para perseverar? Una luz tenue comenzó a desvanecerse en el horizonte y mientras la noche caía, también lo hacía la expectativa de lo que vendría. Isabel miró a José y en silencio, ambos sabían que iniciar algo grandioso siempre conllevaba riesgos, pero es ahí donde la fe se convertía en su mayor aliado. José, ¿qué pasará si encontramos resistencia? ¿O y si vamos a ser rechazados? La inquietud se dibujó en su rostro. Si Dios está en esto, esos miedos no tienen poder sobre nosotros, respondió él con firmeza. Isabel asintió, sintiendo una ola de confianza inundar su ser, pero el misterio de lo que les esperaba seguía presente. Sabía que todavía había mucho por descubrir y experimentar. ¿Qué caminos abriría este nuevo llamado? Y más importante aún, ¿qué milagros verían al responder a la voz de Dios? Con emoción creciente, su corazón palpitaba por lo que vendría. Los tiempos venideros no solo estaban llenos de promesas, eran un lienzo en blanco donde Dios pintaría su esplendor. Isabel estaba lista para que lo divino se manifestara. Ella y José estaban a punto de atravesar un umbral, un viaje que los llevaría directamente al corazón de Dios. Serían los valientes portadores de una luz nueva. Los instrumentos de los milagros en su comunidad. El eco de lo que vendría. Aún resonaba en el alma de Isabel. Y el viaje se expandiría más allá de lo imaginado. Isabel despertó con una nueva claridad. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando su habitación con un tono dorado que parecía prometer algo extraordinario. Esa luz se colaba entre sus pensamientos, trayendo una confirmación de que su caminar en la fe estaba destinado a dar frutos. El Salmo 112 resonaba en su corazón: el hombre recto será recordado para siempre. Hoy es el día, José, dijo con esa chispa de determinación que había adquirido en las últimas semanas. Vamos a convocar a la comunidad. Es hora de ser un faro de luz en San Pedro. José, con sus ojos brillantes, asintió con firmeza. Tienes razón, amor. La lluvia trajo vida a nuestros campos, pero ahora necesitamos sembrar esperanza en los corazones. Juntos, uniendo fuerzas, podemos provocar un verdadero cambio. El camino al mercado ese día era diferente. Cada paso les acercaba no solo a los rostros familiares, sino a corazones que ansiaban conexión, amor y propósito. Decidieron colocar un anuncio en el centro del pueblo, donde la comunidad podría ver y unirse. El aire estaba cargado de emoción y fe, mientras Isabel y José caminaban, sintieron la energía vibrante a su alrededor. La comunidad, rota por la sequía y la desesperanza, comenzaba a unirse, atraída por el ímpetu de Isabel. La idea de una reunión comunitaria se convertía en un eco palpable, resonando en cada corazón que pasaba. El día señalado llegó, y la plaza se llenó de vida. Había risas, murmullos de curiosidad, y la expectativa flotaba en el aire. Isabel se sintió nerviosa, pero al ver a sus vecinos llegar con sonrisas, su corazón se llenó de gratitud. Pronto una multitud unida comenzó a rodear a José e Isabel, quienes se preparaban para compartir sus experiencias. Queridos hermanos y hermanas, empezó Isabel con voz temblorosa pero firme. Hemos vivido días de sequía, tanto en la tierra como en nuestros corazones. Pero a pesar de las dudas, hemos experimentado el amor y la gracia de Dios en medio de nuestras luchas. Las miradas de los asistentes se posaron en ella, esperando escuchar más. Hoy, les invito a que unamos nuestras voces en un clamor de fe y esperanza. Ustedes saben que cada pequeño gesto de amor puede cambiar la vida de alguien. Cada uno de nosotros es un portador de luz. Juntos podemos hacer brillar el amor de Dios en San Pedro. José tomó la palabra, su voz resonando con el fervor de un verdadero siervo. Al igual que la lluvia ha traído vida a nuestros campos, así también nosotros podemos ser la lluvia que da vida a los corazones de quienes nos rodean. Les invitamos a que siembren juntos con nosotros, a que se conviertan en el cambio que anhelan ver. Una oleada de murmullos de afirmación recorrió la plaza. Isabel notó las lágrimas en los ojos de doña Clara,
quien siempre había sido un pilar en la comunidad. En ese momento comprendió que la valentía y la fe eran contagiosas. La reunión se transformó en un momento de oración profunda y unión en espíritu. Las voces se alzaron como un solo clamor al cielo. Ríos de gratitud y compromiso fluyeron, mientras cada persona compartía su deseo de seguir adelante. Isabel sintió como su corazón se expandía, embargado de amor por cada miembro de su familia espiritual. Al concluir la reunión, muchos se comprometieron a unirse en un servicio mensual, donde todos podían aportar, compartir y elevarse mutuamente. La unión silenciosa de corazones heridos comenzaba a curar, como un bálsamo del cielo. Regresaron a casa, exhaustos pero felices. Fue un día que cambiaría sus vidas y las de quienes atesoraban. Hoy hemos hecho historia en nuestra comunidad, murmuró José, abrazando a Isabel. Dios ha comenzado a hacer algo grande, una paz inexplicable llenó sus corazones. La fe de Isabel y José había movido montañas y ahora, como una lluvia suave, comenzaba a extenderse más allá de ellos. Había un sentido de alegría que irradiaba por todas partes. Mientras se sentaban al atardecer contemplando el paisaje pintado por el sol poniente, Isabel comprendió que su andar no solo había transformado su hogar, sino que había comenzado a marcar un camino hacia la comunidad. Sentía que juntos estaban tejiendo un lienzo de esperanzas y nuevos comienzos, donde cada hilo representaba un milagro divino en acción. Dios es nuestro faro, dijo Isabel, sonriendo hacia José. A medida que seguimos adelante en este viaje, vamos a seguir siendo su luz. Cada día es una nueva oportunidad. En ese entorno de amor y promesas, Isabel y José entendieron que su historia apenas comenzaba, las oraciones continuaron fluyendo, y la esperanza empezó a dar vida. Con el corazón lleno de gratitud, decidieron abrazar cada nuevo despertar. Isabel sabía que el verdadero milagro no era la lluvia, sino la transformación de su fe. Y mientras el día se desvanecía, también lo hacía la sombra de la duda que una vez la había asediado. La perseverancia había traído paz y unidad. Y así, con la certeza de que el camino que tenían por delante sería iluminado por el amor de Dios, Isabel supo que cada paso de fe abría las puertas de un futuro radiante. Viviendo en la promesa que Dios les había entregado, durante ese último vistazo a la puesta de sol, el mensaje resonaba en su corazón: el amor nunca deja de ser. Ahora, querido amigo, es tu momento. Si te ha tocado la historia de Isabel y José, no esquives esta oportunidad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja tu like ahora para alimentar el algoritmo, porque necesitas que este mensaje de esperanza llegue a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, tu voz también importa en esta comunidad de creyentes. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de fe. No esperes ni un segundo más para ser luz en la vida de otros. Recuerda, solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar este canal. Actúa ahora y lleva el mensaje de amor y esperanza más allá.